Saludamos al licenciado Juan Cubi. Él es un experto en temas de desarrollo. Asistimos a los prolegómenos de un juicio político que pronto se iniciará en contra del presidente Guillermo Lasso. Un juicio político sin antecedentes en la reciente democracia que tendrá que enfrentar el presidente. Ayer ha salido a las cámaras en una cadena nacional de casi 20 minutos a declararse inocente. Quisiéramos ver cómo ve usted la situación, licenciado Cubi, sobre todo ver más allá del juicio político, qué es lo que está pasando en el país, cómo está el entorno, cuáles son los posibles efectos colaterales de lo que estamos viviendo. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, el dictamen de la Corte Constitucional creo que nos sorprendió a todos, porque eso de que haya fragmentado la decisión final, admitiendo una parte y no admitiendo la otra, sí nos provocó alguna sorpresa, porque entendíamos que iba a ser una admisión total o una inadmisión total. Habría que preguntar a los juristas si eso tiene alguna implicación. Yo entendería que sí, porque no es lo mismo sancionar o juzgar por concusión y peculado que únicamente por peculado. Yo no soy jurista, Gustavo, no me meto en esos terrenos pantanosos y complicados, pero esa es la primera cuestión. Y la segunda es que, escuchándole al presidente el día de ayer en esta cadena nacional, yo siento que hay una especie como de inercia en su decisión. Dice, bueno, yo soy inocente, no jueguen con el buen nombre de la familia, pero no hay un discurso político, ¿no? Es Claro, decir, podría calificarse como una actitud un tanto cándida del presidente. una forma de candidez, un intento tenue de defenderse, pero no hay claridad, no es firme en decir, bueno, ¿cómo va a desmontar este juicio? O si hay una posible alternativa. Fíjese que no hablo nada ni de la renuncia ni de la muerte cruzada, que son otros escenarios eventuales. Podría haber dicho, yo no pienso renunciar y a mí me sacan por la fuerza de Carondelet, o voy a llamar a la muerte cruzada si es que esto no se resuelve, pero yo veo una actitud muy tenue, muy débil del presidente. Y en el otro lado, ¿cómo ve a la Asamblea? Bueno, la Asamblea es la organización más desprestigiada de este país. Yo supongo que cualquier acción en ese sentido que cuestione a la Asamblea va a tener el respaldo ciudadano en general. Porque si usted se pone a pensar, Gustavo, estamos hablando de una asamblea con el 95% de rechazo, juzgando a un presidente que tiene entre el 88 y el 90% de rechazo. Esa es la verdadera crisis de este país, la absoluta descomposición del sistema político. Y eso no se va a resolver con un juicio, sancionen o no sancionen al presidente. Claro, y va más allá. Parecería a momentos que las preocupaciones sobre lo que está pasando en el país es de una élite de los ecuatorianos. Las grandes mayorías están en otra cosa, en su día a día. Totalmente, yo creo que lo del juicio político que había que ver si hay algún sondeo debe interesarle a muy poca gente, tal vez a quienes tenemos preocupaciones por el mundo de la política. El tema central de este país lamentablemente sigue siendo el tema de la inseguridad, de la expansión del narcotráfico y de las bandas criminales, es una realidad. Imagínense lo que estamos viendo en estos días, en medio de este juicio, de esta disputa de carácter política y leguleya de estos grupos y fuerzas políticas. Vemos cómo asesinan directores de hospital, cómo siguen asesinando gente en las calles. Hay una violencia desbordada. Yo no veo que estas fuerzas políticas en disputa estén planteándole una estrategia para resolver ese problema urgente y profundo del país. Ahora, de cualquier manera, estamos en una especie de callejón sin salida. El juicio político va porque va. Se abren varias alternativas. Ayer con alguno de los analistas se veían por lo menos 5 alternativas claras y posibles o hacia dónde podría derivarse este juicio político. ¿Qué piensa usted es lo probable, es lo que va a suceder? A ver, creo que el gobierno ha aceptado el campo de batalla que le planteó la Asamblea y la Corte Constitucional, es decir, el juicio político. Y eso se ventila en la Asamblea Nacional. Yo no veo que el gobierno se esté planteando otros escenarios. Está concentrado, creo que se va a jugar todo ahí, eso es lo que al menos se percibe por sus declaraciones. ¿Qué significa en términos prácticos eso, Gustavo? Es que van a ir a las negociaciones a la vieja usanza de la política en la Asamblea, es decir, a la compra de votos y al reparto, porque el único objetivo Pensamos que enseguida yo en veo, Henry Cucalón. A él le va a tocar la tarea.
exacta, él y otros operadores que también actúan a la sombra. Pero el objetivo central, ¿cuál es, Gustavo? Impedir que la oposición consiga los 92 votos. Y hay muchas formas de lograr eso. Bien, de hecho allí se hablan estas derivas, si Lasso es destituido o si Lasso sale airoso de esto. De cualquier manera, vale la pena vislumbrar qué pasará con el país. Es que Gustavo, pongámonos a pensar en algo. En el supuesto no consentido de que se libre de la destitución, es un presidente que queda en una condición de debilidad, de impopularidad, dificilísimas para gobernar 2 años más. Yo personalmente no entendería cómo va a ser si es que no hay una reconversión profunda de su lógica política, cómo va a gobernar 2 años más en el supuesto de que se quedara. Ahora, ¿qué es lo que está pasando mientras tanto con el Ecuador? Alausí, coyuntural, pero es muy gráfico de lo que sucede en Ecuador. Aquí en el Azuay sabemos ya nuestras penurias que no tienden a encontrar soluciones, por lo menos en el corto, en el mediano plazo. Temas como la violencia que siguen acosando a provincias, a ciudades, entre ellas las de la costa ecuatoriana y las ciudades más importantes del país. Y un gobierno que no atina, que continúa con su visión posiblemente un tanto desviada sin abordar los problemas cruciales, los más urgentes para los ecuatorianos. Ese es el gran drama del país, Gustavo. Pongámonos a pensar solo en las inundaciones en la costa y en el deslave de Alausí. Si son catástrofes naturales prevenibles sobre las cuales se venía advirtiendo hace mucho tiempo. Recuerde que los socialcristianos que manejaron 30 años del municipio de Guayaquil nos hablaban o nos vendían la idea de una ciudad ideal, de una ciudad modelo. Y El no modelo pudimos resolver Guayaquil, así lo decía. el modelo de Guayaquil. Fíjese, Chone, después de esa gigantesca inversión del proyecto multipropósito, la inundación de ahora fue peor que las anteriores. Entonces, claro, tenemos un país atrapado entre la ineficacia y la insensibilidad de las autoridades y la desesperación y la angustia de una población que, por último, no se le puede echar la culpa de que irrespete ciertas normas porque en su desesperación por sobrevivir ocupa espacios que no son los más convenientes, se expande a esas zonas urbanas que no son precisamente las más adecuadas, se talan bosques, se ocupan laderas, porque esa es la condición de pobreza y marginalidad de la gente. Tenemos estos dos, si usted quiere, ingredientes, ¿no? Una población desesperada por buscarse la vida y unas autoridades que están dedicadas a hacer negocios ilícitos. No es extraño volver a escuchar nuevamente a dirigentes políticos, dirigentes gremiales, dirigentes indígenas, ese eslogan de que se vayan todos. Es que se está configurando un escenario de esa naturaleza. Por eso es que, Gustavo, si el presidente Lazo se atreviera a convocar a la muerte cruzada, creo que tendría una aprobación general de la población, porque es que se vayan ambos, las dos partes en conflictos que están totalmente desacreditadas. Claro, el problema es que eso también, tampoco resuelve la crisis, porque entraríamos otra vez en una vorágine electoral, electorera, de la cual puede surgir cualquier cosa, Gustavo. O sea, no hay certeza, ni siquiera los propios correístas que le apuestan al caos están seguros de que les va a ir bien en las próximas elecciones. Ahí podría aparecer cualquier expresión, no tipo outsider, sino cualquier expresión totalmente informal de la política y llevarse las elecciones. A mí no me sorprendería eso. Claro. Ahora, es cierto que Guillermo Lasso ha tenido que enfrentar panoramas muy complejos. En lo político, una constante que ha sido una Asamblea Nacional controlada por fuerzas de oposición, un movimiento indígena fortalecido, organizado. En lo económico, presiones que quedaron por las políticas económicas de anteriores gobiernos y por las acciones del propio gobierno. Y en lo social, ¿qué hablar? Con la violencia, el narcotráfico, también la pandemia que fue en los inicios, sobre todo, un aspecto influyente en este gobierno de Guillermo Lasso. Yo respecto del tema de las movilizaciones y protestas sociales, quiero dejarle sentado una postura, Gustavo. Yo no coincido a veces con estas voces alarmistas sobre la supuesta desestabilización y caotización de la democracia y del país a partir de las movilizaciones sociales. Por lo general, la protesta social, Gustavo, no se hace por deporte, hay razones
que convocan a la gente. La gente no es que va a una propuesta solamente lo que uno tiene que hacer. Fíjese, tomo yo como referencia lo que está sucediendo en Francia. 12 días ya de manifestaciones y algunas un poco violentas, represivas, han sido reprimidas, perdón, duramente por la policía. Pero nadie habla en Francia de golpe de Estado, de atentado a la democracia, de un deseo de cautizar, porque es una protesta justa que convoca al 75% de la población que está en contra de esas reformas de las pensiones. Allá no se habla de eso. En cambio, aquí apenas existen movilizaciones, se levantan esas voces de alarma. Y el tema, Gustavo, es que ¿por qué los gobiernos, a sabiendas de que las movilizaciones y las protestas son una posibilidad, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no toman iniciativa? ¿Por qué no negocian? ¿Por qué no plantean políticas sociales para ir de alguna manera desmontando esta amenaza? No, resulta que tenemos un gobierno que desde hace 2 años se le está planteando una problemática grave de marginalidad, pobreza y exclusión y prácticamente no ha aplicado ninguna política para contrarrestar esa amenaza, Es ese clarísima peligro en la la sociedad. responsabilidad del gobierno de Lasso, que no ha sabido dar respuestas efectivas a las diferentes demandas ciudadanas. Tampoco ha logrado generar confianza ni siquiera en los sectores que más favorecen políticamente al gobierno. Tampoco establecer puentes, consensos adecuados con las otras fuerzas políticas. Fíjese, Gustavo, que yo he escuchado de algunos analistas, de algunas personalidades que de alguna manera apoyaban al gobierno, que ya reconocen la incapacidad política del presidente. Es decir, esa forma absolutamente errática de manejar el Estado. Creo que él confundió al Estado, al país, con un banco y son lógicas totalmente diferentes. Entonces usted ve que no hay comunicación adecuada, no hay un manejo de las relaciones políticas con otras fuerzas adecuada. No hay una visión de país que medianamente nos pueda dar pistas de lo que quisiera el gobierno. Y eso es fatal para un presidente, que no proyecte un discurso medianamente claro y medianamente convincente a la sociedad. ¿Qué salidas podemos pensar, podemos esperar, licenciado Kubi, cuando adicionalmente a los problemas del Ejecutivo per se, hay un panorama de ingobernabilidad en el país? Mire, mi opinión para evitar mayores convulsiones sería que el presidente renuncie y de alguna manera evite este juicio político que va a ser una suerte de circo y de feria de repartos ilícitos, ¿no? Y obviamente que quede un vicepresidente en una condición de extrema debilidad, pero que podría al menos plantear desde una renovación de la autoridad un mínimo acuerdo social plurinacional que incluya a estos sectores de los que estamos hablando, Gustavo, y que son los que mayor malestar y mayor desencanto expresan respecto de la política. No veo otra posibilidad, que tampoco es que eso es la gran solución, pero al menos podía bajar el tema de incertidumbre y de conflictividad en el que estamos viviendo. Siendo usted un experto en temas de desarrollo, ¿qué decir sobre los costos colaterales que todo lo que está sucediendo trae para el país? Gustavo, el mayor problema que tenemos es la desterritorialización del Estado en manos de las bandas criminales y el narcotráfico, y es una realidad. ¿Qué se hace frente a eso? Porque la incapacidad del Estado de ocupar territorialmente todo el espacio físico de este país implica que no se pueden aplicar políticas de ninguna naturaleza, ni siquiera mínimas estrategias de desarrollo, porque usted se enfrenta a un poder o a un contrapoder real, concreto. Mire lo que está pasando en Colombia. Después de la propuesta de paz total del presidente Petro, el clan del Golfo dice nosotros no nos interesa. Pero es un poder de tal magnitud, de tal naturaleza, que le hace un contrapeso no solo al gobierno del presidente Petro, al Estado colombiano. Y ese rato deja de manos atadas a todas las Bueno, autoridades. México, y esto usted debe conocerlo porque usted conoce a la iglesia ecuatoriana. México, a través de la iglesia, acaba de enviar un informe para el Papa contradiciendo al presidente mexicano, a López Obrador, señalando que gran parte de México menciona una serie de estados, de los grandes estados mexicanos, particularmente aquellos de frontera, que están literalmente siendo gobernados, dominados por el narcotráfico.
Gustavo, hace más de 10 años el Universal de México hizo una investigación donde concluyó que 72% de los municipios, escúcheme, 72% de los municipios estaban en manos del narcotráfico. ¿Cómo opera un gobierno? ¿Cómo opera digamos, un proyecto de transformación de una sociedad en esas condiciones? Es complicadísimo, Y Gustavo, y nos es eso lo que se viene para Ecuador. podemos encaminarnos a eso tranquilamente. O sea, mire, veamos lo de Esmeraldas. Ponen a un director de un hospital para que haga una administración, entendemos, medianamente viable y lo asesinan. En Guayaquil asesinan a una directora financiera del hospital Teodoro Maldonado Carlos, donde todos sabemos que operan mafias de la venta de insumos y medicamentos y del control de esos espacios de atención pública ligados a familias políticas. La acaban de asesinar hace 2 o 3 días. ¿Y de qué estamos hablando? Usted decir que no pueda un funcionario cumplir sus funciones y como efecto colateral resulta que como, no sé, son 8, 10, 12, no sé qué número de altos funcionarios de esos hospitales acaban de renunciar porque tienen miedo de que los maten. Esa es la realidad que estamos viviendo, Gustavo. No solo desgobierno, Gustavo, algo más grave. La desterritorialización del Estado, o sea, la imposibilidad de que el Estado ejerza su autoridad, no importa en manos de quién esté el gobierno, ejerza la autoridad en todo el territorio nacional, que es la mínima condición para que al menos se pueda hablar de política. Bien, queremos agradecerle, licenciado Cubi. Gracias, Gustavo, como siempre a sus órdenes. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo.